Bien, ahora pasamos a la página 98 de su libro donde tenemos Resuelvo problemas. Quiero recordarles que estas páginas son las que ustedes tienen que resolver de manera individual, pero yo trato de siempre de irles orientando para que sepan la forma correcta de llenar o de responder. Voy a tratar de explicarles qué es lo que van a hacer aquí, no voy a escribirles la respuesta porque, como les repito, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Vamos a ver, en el número 1, en cada circunferencia representa un elemento de esta y escribe su nombre. Los elementos ya los vimos, ¿verdad? El radio, el diámetro, la tangente, el centro. Todos los que vimos en la primera página los pueden representar. Por ejemplo, para el centro, dibujan acá con un color o con algo que resalte, ¿verdad?, el centro de esa circunferencia y el cálculo. Y abajo le escriben centro. Luego, si van a dibujar la tangente, por ejemplo, dibujan la línea acá de un colorcito y abajo le escriben tangente, y así sucesivamente con cada uno de los elementos que ya mencionamos al inicio. Luego, en el número 2, calcula la longitud de la circunferencia. En esta parte la vamos a trabajar en el cuaderno. Esta parte la vamos a trabajar en el cuaderno porque hay que hacer un proceso matemático. Yo se los voy a explicar a continuación. Bueno, entonces vamos a explicar, como les dije anteriormente, cómo se calcula la longitud de la circunferencia. En este caso el literal A dice, el único dato que nos da es que el diámetro es igual a 4 centímetros. Y aparece la imagen ahí de la circunferencia, ¿verdad? Que pasa o divide a toda la circunferencia en dos partes. Entonces tenemos el diámetro, es decir, 2 veces el radio. Vamos a utilizar la fórmula que corresponde o que contiene al dato del diámetro. Cuando nos dan el radio, utilizamos la fórmula que contiene al dato del radio. Entonces, la fórmula en este caso que va a utilizar sería longitud de la circunferencia va a ser igual al diámetro por pi. Y por acá vamos a escribir primero los datos. La longitud de la circunferencia va a ser igual a, eso es lo que vamos a investigar, ¿verdad? Por eso le coloco ahí el signo de interrogación, es lo que no sabemos o no conocemos. El diámetro es igual a 4 centímetros y pi es igual a 3.1416, que este dato no va a cambiar nunca. Este dato ya está dado y va a ser un dato constante, no va a cambiar en ningún ejercicio. Entonces, al sustituir estos datos en la fórmula que tenemos acá en la parte de arriba, eso nos queda: longitud de la circunferencia va a ser igual al dato del diámetro, que sería 4, por el dato del pi, que sería, o el valor de pi, que sería 3.1416. Y por acá vamos a escribir el proceso de esa multiplicación. Esto es importante que ustedes lo hagan. Si ustedes en un ejercicio no lo hacen, eso significa que no están multiplicando o que están utilizando algún dispositivo para resolverlo, lo cual no es correcto. Entonces lo que hacemos acá es multiplicar 6 por 4, 24. Luego 1 por 4, 4. Luego 4 por 4, 16. Luego 1 por 4, 4. Y finalmente 3 por 4, 12. Luego hacemos la suma, bajamos el 4. 2 más 4 es 6. El 6 solo lo bajamos. 1 más 4 es 5. El 2 solo lo bajamos. Y el 1 también solo lo bajamos. Recordarles que para colocar el punto decimal lo que yo hago es verificar cuál es el número que tiene el punto decimal y voy a contar los decimales que hay. Después del punto hacia la derecha, 1, 2, 3, 4 decimales. Entonces eso es el número que voy a contar en la respuesta. 4 decimales de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4. Entonces lo voy a colocar entre el 2 y el 5. Y eso me queda que la longitud de la circunferencia va a ser igual a 12.5664 centímetros. Entonces esa es la respuesta. Repito, cuando nos estén dando el dato del radio, lo que vamos a hacer es utilizar la otra fórmula, que en lugar del diámetro se escribe 2 radio y pi, ¿verdad?
Entonces les voy a hacer otro ejemplo para que ustedes observen de qué forma se hace y ustedes van a resolver los otros dos en el cuaderno. La imagen de la circunferencia no es necesario que la transcriban, únicamente lo que me interesa es que realicen este proceso detalladamente en su cuaderno. Escriban únicamente el literal y el dato que les dan y hacen el proceso. El dibujo de la circunferencia que aparece ahí en el libro no es necesario que lo transcriban o que lo hagan, únicamente el proceso es el que me interesa. Bien, para el caso del literal B tenemos que el radio que nos dan es de 25 centímetros. Lo primero que vamos a hacer es colocar los datos. Sabemos que nos están pidiendo la longitud de la circunferencia, es lo que vamos a encontrar. El radio que nos dan es de 25 centímetros y el valor de pi es la constante o el mismo valor, ¿verdad? Que no va a cambiar, que sería 3.1416. La fórmula que vamos a utilizar sería longitud de la circunferencia es igual a 2 radio por pi, 2 por radio por pi. Entonces, al sustituir los datos que ya tenemos, nos quedaría longitud de la circunferencia va a ser igual a 2 por el valor del radio, que sería 25, por el valor de pi, que sería 3.1416. Luego multiplicamos, vamos a tomar estos dos números, ¿verdad? Porque son los primeros que aparecen. Ahí el orden en el que multipliquemos, como les repito, no interesa. Yo lo voy a hacer así de esta forma, ¿verdad? Pero si ustedes quieren multiplicar el 2 primero por esto, por el 3.1416 y luego por el 25, es igual, les va a dar la misma respuesta. Entonces, la longitud de la circunferencia va a ser igual a, al hacer el 2 por el 25, que es la operación que tengo por acá, multipliqué 2 por 5 me dio 10 y 2 por 2 me dio 4, bajo el 0, 1 más 4, 5, entonces eso me da 50. Luego ese resultado lo voy a multiplicar por el valor que me quedó, que en este caso es 3.1416. Y como les repito, el orden de la multiplicación no interesa. Yo lo voy a hacer de esta forma, 3.1416 por 50, para que no me quede tan extensa, porque si no me va a quedar muy larga hacia abajo. Entonces, para que me quede así un poquito más ordenadita, lo hice de esta forma. Lo que hice primero es multiplicar el 0 por cada uno de los dígitos que tiene el 3.1416, y ustedes saben que al multiplicar 0 por cualquier número por 0, eso me va a dar 0. Entonces me quedan los 5 numeritos igual a 0. 0 por 6, 0, 0 por 1, 0 y así. Luego para el siguiente número, que en este caso es el 5, hice la multiplicación. 5 por 6, 30, pongo 0, me llevo 3, 5 por 1, 5, más 3, 8, 5 por 4, 20, pongo 0, me llevo 2, 5 por 1, 5 y 2, 7. Y luego por último 5 por 3, 15, coloco el 15, luego hago la suma, bajo el 0, 0 más 0 es 0, 0 más 8 es 8, 0 más 0 es 0, 0 más 7 es 7 y aquí el 15 solo lo bajo. Luego igualmente voy a contar el número de números decimales que hay, o la cantidad de números decimales que hay después del punto hacia la derecha. En este caso tengo 4. Y de la de derecha a izquierda voy a contar en la respuesta 4. 1, 2, 3, 4. Entonces coloco el punto decimal entre el 7 y el 0. Entonces eso me queda que la longitud de la circunferencia, cuando hay un radio de 25 centímetros, es igual a 157.0800 centímetros. Entonces de esa forma me quedaría la respuesta. Bueno, ahora vamos a continuar en la parte del organizador gráfico de la página 98. Tenemos ahí, dice, lee nuevamente el desarrollo del tema y con la ayuda de las palabras claves destacadas identifica la información que resume el contenido. Tenemos ahí un esquema que tiene como título circunferencia, luego por acá tenemos los elementos y aquí se supone que debemos enlistar los elementos que ya vimos en la primera página. Es parecido a la parte de resuelvo problemas que hicimos de esta página en el numeral 1. Entonces lo que vamos a hacer únicamente es escribir los nombres ahí de los elementos que faltan. Luego tenemos circunferencia, la longitud se puede calcular
eso es lo que vamos a escribir acá. Longitud se puede calcular y acá abajo ya están escritas las dos fórmulas en las que se puede calcular esa circunferencia dependiendo del dato que nos den, ¿verdad? Si nos dan el radio, utilizamos esta fórmula. Si nos dan el diámetro, utilizamos esta fórmula. Entonces de esa forma se estaría trabajando. Bueno, y en la última parte donde dice potenciando competencia, dice que reúnan 5 objetos circulares. La indicación en este caso no van a ser 5 objetos, van a ser 2 objetos en específico. Les voy a decir cuáles son. El primero sería un plato de cualquier tamaño, puede ser sopero, puede ser un plato normal. Y el otro sería un tapón, ¿verdad? De botella, de cualquier tipo de botella. Entonces lo que van a hacer es medir, dice, la longitud del contorno, ¿verdad? O sea, la circunferencia. Y dice con una cinta métrica o puede ser con una regla y luego ir marcando de pedacito en pedacito. Y dice, y mide su diámetro. Divide la longitud entre el diámetro y explica tus resultados. ¿Cómo se llama el número que da? Entonces, para esta parte únicamente es para comprobar si ustedes han comprendido. Acá lo que van a hacer es dividir, no multiplicar como lo hicimos en el numeral 2. Van a dividir la longitud del diámetro que les dio, ¿verdad? Por ejemplo, si les dio un diámetro o sea, el contorno del objeto les dio, por ejemplo, 3.4 centímetros, digamos. Entonces, eso lo van a dividir entre el valor del diámetro. El diámetro es colocar a la mitad prácticamente o de un punto pasando por el centro del objeto o de la circunferencia hacia otro punto de la circunferencia. Entonces siempre recordando que pasa por el centro. Entonces es prácticamente la mitad del objeto o de la circunferencia. Entonces lo que van a hacer es eso. De esos dos objetos ustedes luego van a explicar los resultados. Y si el número que les dio es parecido a pi, que tendría que ser, ¿verdad? Porque si no, no estaría cumpliendo con la propiedad. Entonces tendría que darles como resultado 3.1416, pero tienen que hacer el proceso de esa división detalladamente. Ese es el objetivo. Esto lo van a trabajar en su cuaderno. Bien, y por último lo que van a hacer es la parte de la página 99 de su libro, donde dice construyendo mi portafolio. Construye mandalas basadas en circunferencia, observa algunas y crea las tuyas, utiliza compás y regla. Preséntalas en forma creativa en tu portafolio. Ahí eso lo van a realizar en su cuaderno. Y yo les pediría que realicen figuras parecidas a esta. Si ustedes se fijan, esta hay una circunferencia grande, luego hay circunferencias chiquitas que se traslapan, ¿verdad? Entonces eso forma una mandala, ¿verdad? Entonces es bastante divertido hacerlo. Traten ustedes de intentar hacer esta, y si pueden una de estas dos, o busquen o invéntense alguna otra, ¿verdad? Siempre utilizando el compás, utilizando la figura como lo es la circunferencia, para que recordemos, ¿verdad?, que la circunferencia está en este tipo de figuras bastante creativas. Y luego al final en el libro, eso lo van a hacer en su cuaderno, por lo menos dos, ¿verdad? Esta, y busquen otra, o si pueden hacer cualquiera de estas otras dos, pero únicamente yo les estoy pidiendo dos, y las colorean, ¿verdad? Y las pueden colorear del color que ustedes quieren. Si le quieren poner muchos colores, cada circunferencia de diferente color, no hay ningún problema, es a creatividad de cada uno. Y por último, en el libro van a contestar la evaluación de sus logros, marcando con una X la opción correcta para cada uno, dependiendo, ¿verdad?, de qué tanto hayan comprendido cada uno de los apartados que acá se mencionan.